Bienvenidos al módulo número 3, documentación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 en su versión 2015. En este módulo desarrollaremos algunos temas fundamentales acerca de cómo elaborar la documentación básica de un sistema de gestión de calidad. Para eso miraremos todo lo que nos comunica el apartado 7.5 de la norma ISO 9001, miraremos los procedimientos que son obligatorios, cómo se realiza el control de los documentos y registros, cuáles serían esas herramientas para la elaboración y la gestión documental. Miraremos una parte acerca de los procedimientos de operación dentro de los sistemas de gestión de calidad, cómo se hace el seguimiento, el análisis y la evaluación del desempeño de los procesos. Por supuesto, algo muy importante que es la auditoría interna y entender todo lo asociado en el capítulo 10 acerca de las no conformidades, las acciones correctivas y las acciones de mejora. Sean todos bienvenidos. Iniciamos este módulo hablando del capítulo 7.5 del capítulo 7 de la norma, el que se denomina apoyo. Este está dividido en 5 apartados básicos. El 7.1, los recursos. El 7.2, las competencias del personal. El 7.3, la toma de conciencia. El 7.4, la comunicación. Y el 7.5, la información documentada. Hablaremos de cada uno de ellos. Empezamos por el capítulo 7.1, que se denomina recursos. ¿Qué se entiende por recurso? Los recursos son todos estos elementos que necesita la organización para garantizar la conformidad de su sistema de gestión. Dentro de la norma se definen los recursos orientados hacia las personas, la infraestructura, el ambiente para la operación, todos aquellos recursos que se necesita para realizar el seguimiento y la medición, y el recurso más importante que tienen las organizaciones, que es el conocimiento. Cuando hablamos de las personas, estamos hablando del capital humano. ¿Cuáles son las competencias que deben tener las personas que realizan las actividades dentro de la organización? Cuando hablamos de la infraestructura, hablamos de todo lo asociado a los elementos que componen la infraestructura de la organización. Y el ambiente de la operación, estamos hablando de todo aquello que enmarca el normal desarrollo de las organizaciones, sus procesos y sus servicios. Y cuando hablamos de los recursos de seguimiento, todo lo que me garantiza la validez y la confianza de los datos básicos para elaborar un servicio. Sin embargo, no tendríamos nada del capítulo 1 al capítulo 5 si no conocemos y no tenemos pendiente y no hacemos un inventario de cuáles son los conocimientos básicos que tenemos en la organización. Ese recurso valioso que es transversal a toda la ejecución de las actividades. Hablando en términos generales de lo que vemos en este módulo, vamos a tener esta disertación acerca de lo que hablamos en el capítulo 7.1, que son todos los recursos que necesita el establecimiento para operar y que obviamente me ayudan a mantener el sistema de gestión de calidad: personas, infraestructura, ambiente y medición. Pero cada uno de estos recursos está apalancado por lo que conocemos como la competencia en este triángulo perfecto, que tiene como cada uno de sus vértices principales la educación, la formación y la experiencia. Debemos garantizar que las personas que trabajan en nuestra organización tengan la experiencia, la formación y la educación que nos impulsa a mejorar el desempeño de nuestro sistema de gestión. Todo esto basado también en evidencias objetivas soportadas en información documentada. ¿Qué hay que hacer? Hay que verificar realmente los perfiles de los cargos de cada una de estas personas para así comenzar a considerar cuáles necesitamos, es decir, el determinar cuáles la organización debe suministrar, proporcionar de acuerdo al número y las exigencias que necesitamos para poder establecer, implementar, mantener y mejorar. La ausencia de estos recursos es lo que va a limitar las capacidades para desarrollar las actividades que necesitamos. Ahora, es posible que no todas las capacidades de la organización las tengamos al interior, entonces habría que mirar cuáles son esas necesidades que pueden suplir los terceros.
Para esto debemos siempre tener y contar con el norte claro en mantener la eficacia del sistema de gestión. Es decir, que las planificaciones que realicemos contemos con los recursos adecuados para garantizar que esto se realice y para que la operación y el control de los procesos no se vea afectado. En cuanto a la infraestructura, la norma en el capítulo 713 lo que nos solicita es que todos los edificios, servicios asociados, aunque no lo dice de manera textual, lo hace entender que una tipología de infraestructura son estos que se mencionan. Todos los equipos, ya sea su parte de hardware, la parte del software, incluyendo los recursos de transporte y las tecnologías de la información que se necesitan para operar, estén disponibles. Eso nos hace pensar que no solamente suministrarlas, sino que se mantengan disponibles en el tiempo. Pero, ¿cómo hacemos para lograrlo? A través de planes de mantenimiento paulatinos, programados y secuenciales que nos garanticen la calidad y disponibilidad de estos equipos. En el 714, que es el ambiente para la operación, hay 3 obligatoriedades básicas y es determinar el ambiente, proporcionar el ambiente y, por supuesto, mantener el ambiente necesario. ¿Para qué? Para lograr que la operación de los procesos se genere conforme a lo establecido o al estándar establecido. ¿Qué conforma el ambiente para operación? Conforma el ambiente social, el ambiente psicológico y el ambiente físico dentro de las organizaciones. Es decir, un ambiente tranquilo, libre de conflicto, hace un entorno social agradable, pero la reducción del estrés, el agotamiento y el cuidado y el manejo de las emociones habla del entorno psicológico. Y lo físico, factores como la temperatura, el calor, la humedad, la iluminación, la circulación del aire, la higiene y el ruido, que afectan no solamente el producto, sino también el proceso y, por supuesto, a las personas que interactúan en él. Si ya tenemos recursos humanos, la infraestructura con su clasificación como la vimos anteriormente, ahora vamos a hablar de lo que se necesita para hacer seguimiento y medición. ¿A qué? No solo a los procesos, sino a los equipos que van a garantizar y van a dar la tranquilidad de que estamos dando las mediciones exactas en nuestros procesos. ¿Qué es un recurso de seguimiento y medición? Cuando en una organización estamos trabajando con medidas exactas, necesitamos patrones. Y esos patrones deben garantizar que realmente se está teniendo el peso, el volumen, la medida indicada. Pero esos instrumentos que utilizamos para garantizar esa medida deben ser sometidos a un proceso de calibración, que es lo que nos da la garantía que realmente están dando la unidad de medida que tenemos. Ejemplo, trabajo en una tienda, en un centro comercial, en un almacén de cadena y encontramos unas balanzas. Esa balanza me da un peso. Me dice que hay 5 kilos, 4 kilos, 3 kilos. Como cliente tengo la certeza de que eso es así. Como empresa tengo que garantizar al cliente que la medida que él vio dentro de esa balanza es la que es, porque le estoy dando la seguridad, la certeza que mi equipo da las mediciones apropiadas. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la organización? Determinar, o sea, identificar cuáles son esos recursos que necesito. Si los he identificado, los debo proporcionar. Y esos equipos que yo he determinado y proporcionar me deben asegurar que los datos son válidos y que son fiables, que esos resultados que han sido objetos de seguimiento y medición garantizan que el producto es conforme a los estándares establecidos. Por lo tanto, yo le puedo asegurar al cliente que eso que acaba de comprar es apropiado y que yo tengo un equipo idóneo para hacer el cálculo de esa medición, dado que en mis planes de mantenimiento yo lo calibro. Yo lo verifico en intervalos específicos, lo mantengo disponible para el uso y lo protejo. ¿Contra qué? Contra ajustes, daños y deterioros que se puedan presentar. En ese orden de ideas, la calibración de los equipos lo hacen los laboratorios especializados para tal fin. Pero una organización puede hacerse a sus propios patrones de medición.
pero ese patrón de medición también debe ser llevado al laboratorio y sometido a un proceso de calibración. Es decir, el patrón debe verificarse de que realmente esté dando la unidad de medida que se considera necesaria. Y es ese laboratorio quien nos expide una certificación que nos da la garantía de que realmente el equipo está dentro de los parámetros aceptados. Es decir, un certificado de calibración de equipos. En el 716, que habla del conocimiento que debe tener la organización, la norma establece que debemos determinar cuáles son esos conocimientos necesarios, los conocimientos que impulsan a los procesos dentro de la organización y que esos conocimientos se deben mantener, pero no deben estar encerrados, sino disponibles para el resto de personal. Y no solamente los que existen, debo promover que realmente se adquieran y se accedan a conocimientos adicionales, es decir, actualización de los conocimientos con los que ya cuento. Para esa adquirir y acceder, yo voy a tener unas fuentes internas y unas fuentes externas que debo previamente identificar. Dentro de las fuentes internas puedo identificar la propiedad intelectual, la experiencia, las lecciones aprendidas y algunos resultados de mejora que se han ido ejecutando dentro del proceso. Y mientras que las fuentes externas puedo acudir a las normas, a la academia, a conferencias, incluso a experiencias de clientes o proveedores externos. En el 7.2, que habla acerca de la competencia, la norma hace un claro énfasis en que las personas que trabajan para la organización deben garantizar la educación, que se refiere a todos aquellos estudios formales asociados al cargo o al rol, pero también la formación en aquellos conocimientos específicos de la labor que están desempeñando. Algunos de ellos pueden ser homologados en experiencia si la organización así lo pide, pero también tiene que demostrar que tiene habilidades y destrezas. Todos estos componentes deben ser evidenciables, trazables e identificables a través de toda la información documentada que demuestra la idoneidad del personal y que debe reposar en los archivos de la organización. En la toma de conciencia, que es en el 7.3, es el numeral a través del cual debemos hacer que los trabajadores se sientan comprometidos e identificados con elementos claves como la política de calidad, los objetivos de calidad y demuestren esa contribución que ellos hacen hacia la eficacia del sistema de gestión de calidad. Dado así que ellos puedan decir cuáles son los beneficios que el sistema de gestión ha traído para su organización y para la mejora del desempeño de su proceso. Y cada una de estas actividades que realizan los trabajadores se pueda medir, obviamente, a través de los indicadores de gestión de la organización. En el 7.4 de la norma se habla de la comunicación. La comunicación se establece de manera interna y se establece de manera externa. La norma textualmente indica que debemos expresar qué vamos a comunicar, cuándo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, quién lo va a comunicar y a quién le vamos a comunicar la información. Recuerden que aquí tenemos que identificar la información que sea de total importancia para nuestros grupos de interés internos y externos, porque facilita la comprensión de las actividades que realiza la organización y sobre todo el apoyo y la interacción de estos grupos de interés que se mantienen bien informados y actualizados.